Querido Gustavo, bueno, a nuestro programa. No deja usted de sorprendernos. Una persona que se profesa atea como usted ha escrito, acabo de leerle, un artículo en un libro que se titula nada más y nada menos que Dios salve a la razón. Y parece usted compartir ese título. Explíquenos, desde su posición, ¿por qué Dios salva a la razón? Bueno, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pues esto en la tele, hay que hacerlo muy... Sí, por eso es muy difícil explicar. Bueno, para que el público vea lo difícil que es. Sí. Dios salva la razón, según lo que se entienda por Dios, yo sostengo la tesis, no tiene sentido ninguno. Si por Dios se entiende el Dios monoteísta, el Dios de Abraham, ¿verdad? El Dios de Alá, Yahvé, ¿verdad? Entonces ese Dios aislado no es racional. No es racional, y no es una tesis mía que escandaliza mucho. Yo en este artículo cito a Santo Tomás, a Juan de Santo Tomás, a Cayetano, a Suárez, donde dicen Dios no es racional. La razón es la capacidad de deducir conclusiones de premisas. Dios no necesita composición y división. Es decir, es una cosa increíble por qué razón se dice que Dios es racional. Dios no es racional. Entonces, ¿por qué salva la razón? Bueno, y entonces el problema es ¿por qué salva la razón? ¿Qué razón salva? ¿Y de qué la salva? Pues yo principalmente, enfoqué un poco el comentario al Papa, que es una lección admirable, la que da en Ratisbona, ¿no? Aquella famosa lección cuando mentó al emperador bizantino, aquel Miguel Paleólogo II, etcétera, que citó a Mahoma diciendo que Mahoma no había hecho nada, ¿verdad? Por la razón, no había aportado absolutamente nada. Y armó aquel escándalo tremendo. Bien. Yo creo que Benedicto XVI citó aquello, sí, es un libro que acaba de publicarse en Múnich. Él lo citó ocasionalmente, pero lo citó, claro, y entonces aquí, y el texto de aquel. Además, yo creo que tiene razón. Es decir, después de Averroes, en el siglo XII, cuando Averroes fue condenado en Córdoba, ¿verdad?, y fue expulsado, pues no ha habido absolutamente nadie que me presenten a mí a un científico, a un filósofo árabe interesante, absolutamente nada, no ha habido absolutamente nada. El Islam estaba muerto, quizá desde el principio, porque lo que el Islam hizo fue traducir a los griegos, ellos no produjeron nada. Y entonces, pues efectivamente el Islam, con todos los respetos, no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora precisamente ahí está la contradicción, y voy al asunto, la contradicción de que por una parte hay una política irenista por parte de la Iglesia Católica y de todos, ¿no? La paz, la armonía, todos creemos en Dios, las religiones del libro, ¿verdad? Pero es que el libro, las religiones del libro no tienen nada que ver. Es decir, el monoteísmo de Aristóteles, la tesis mía es que Aristóteles es el que inventó a Dios. La teología natural la inventó Aristóteles. Y esto lo he dicho muchas veces con grandes debates, pero esto es una tesis que la sostengo. Antes de Aristóteles no hay absolutamente ningún documento donde se hable del Dios tal como lo habla Aristóteles. Ese Dios de Aristóteles lo toma inmediatamente Filón, los judíos, el Filón judío, claro que lo identifica con Yahvé, lo toma después, siglos más tarde, Mahoma, que se educó en una escuela nestoriana, que eran aristotélicos, expulsados por Justiniano, pero realmente el cristianismo introduce una idea completamente distinta el gran asombro de Santo Tomás es que decir que bautizó Aristóteles. ¿Y cómo se puede bautizar Aristóteles? Es decir, en lugar del Dios único, solitario, introduce la Trinidad. Además, Dios se hace hombre. Entonces resulta que el Dios cristiano es una blasfemia para los judíos y escándalo para los musulmanes. Cuando los musulmanes van a Covadonga, allí lo decimos muchas veces, van allí a luchar contra los politeístas. Los politeístas son los trinitarios. Entonces, claro, la Trinidad es un absurdo para la teología islamista o judía. Precisamente, sin embargo, en la Trinidad es donde yo encuentro que está el mayor racionalismo posible del catolicismo. Es decir, ¿por qué? Porque la razón, según decimos, Dios no es racional, no lo digo yo, lo dice Santo Tomás, ahí tengo las citas en el libro, lo dice Cayetano, los grandes infolios que yo tengo en casa desde siempre, porque yo soy un escolástico, yo no estudié para cura nunca, mi escolástica fue muy tardía. Pero entonces dice usted que es la... Y entonces lo que yo sobre todo, la tesis que mantengo es que es la Iglesia Católica
la que ha salvado la razón durante la historia, sobre la historia de Europa, desde que Constantino el Grande la declaración religión oficial, pues porque frente al Islam, por una parte, y frente a los gnósticos y otra serie de corrientes heterodoxas, pues la Iglesia Católica mantuvo siempre, la teología católica mantuvo siempre unos criterios pues aristotélicos, en el fondo, y platónicos, es decir, de la filosofía griega, impostó la filosofía griega en la teología dogmática. Es decir, que lo racional, la paradoja es que la tesis mía es que lo racional del cristianismo está en la teología dogmática, no en la teología natural. Es decir, la teología dogmática es la que se apoya en las fuentes de la revelación, que según Santo Tomás es preterracional, no es racional, está más allá de la razón. Pero entonces don Gustavo, teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿no?, que usted lo dice desde fuera de la fe, o lo dice como filósofo, claro, como ateo, ¿a usted qué le parece, por ejemplo, esta furia por retirar el crucifijo, por ejemplo, de las... Me parece absurda, me parece una cosa absurda porque es desconocer pues que la cultura nuestra es católica, que el crucifijo es un símbolo de tal importancia histórica, ¿verdad?, ligada con tal cantidad de cosas de todo tipo, ¿no?, simbolismo teológico, simbolismos cósmicos, simbolismos artísticos, estéticos, está tan completamente mezclada con nuestra cultura que es absurdo quitarlo. Es como quitarse el vestido, es decir, es como si nos pusieran la media luna, y la media luna es una cosa mucho más tardía. Es decir, quitar el crucifijo yo creo que es propio de gentes indoctas, que no han leído historia, no han ido a museos, gente fanática, que es absurdo completamente. Entonces, es que es Cristo, es que yo no creo en Cristo, a mí qué importa que creas en Cristo, ¿no? Eso es cosa tuya, que no creas en Cristo. Y además, ¿qué quiere decir creer en Cristo? Lo que tú tienes que ver, lo que es el crucifijo como símbolo, ¿verdad? El símbolo y todo el símbolo de la... Vamos, es una cosa realmente increíble. El que haya leído, no ya a Santo Tomás, el que haya leído a Hegel, etcétera, entonces no puede decir esas cosas de quitar el crucifijo. Es un analfabeto, sencillamente un analfabeto. Pero en España cada vez más, en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo, con una ofensiva racista del gobierno, parece afirmarse que para construir una democracia realmente auténtica hay que eliminar todos los elementos religiosos. Sí, no, hombre, que es una estupidez. Pero primero, la religión, sobre todo estas religiones superiores que se llaman, sobre todo el cristianismo y el islamismo, vamos, son las dos. El judaísmo es menos proselitista, pero las dos religiones de siempre son proselitistas y universales, que pretenden serlo son el catolicismo y el islamismo. El islamismo es una herejía del cristianismo, por muchas votos que le den, ¿verdad? Una herejía. Una herejía, es un arrianismo. Y esto tampoco lo digo yo, ¿eh? Tampoco es una invención, una extravagancia mía. Una forma de monofisismo. Claro, sí, el cristianismo es una forma de arrianismo, de monofisismo, y entonces, pues, es una herejía, es decir, no tiene más importancia, y que la tiene bastante. Y eso sin contar todos los mitos y supersticiones que están por ahí por el Corán, pero esto dejamos aparte. Es decir, no hay la base, yo creo, los fundamentos del catolicismo, de la Iglesia Católica, no la protestante. Yo soy católico. Siempre lo he dicho, católico ateo, pero católico, en el sentido de que diferencia muy bien el catolicismo de Lutero y de la Iglesia protestante. El catolicismo es la máxima racionalidad que cabe dentro de la revelación. Y entonces la teología católica, sobre todo, por mi parte, y conste que yo también leí mucho San Agustín, pero sobre todo Santo Tomás y la tradición tomista. El Papa es tomista. Yo precisamente al Papa le tengo siempre una gran simpatía, a Ratzinger, porque siempre era tomista. Y Santo Tomás fue un genio, de los pocos que hay, ¿verdad? Congenial con Aristóteles, decía Brentano, ¿verdad? Es un genio que logró, pues, utilizar la filosofía aristotélica, sobre todo, y platónica también, en la interpretación de los dogmas de la revelación, la Trinidad, la transubstanciación, y entonces en esa utilización de la filosofía aristotélica y griega en general, pues transformó la filosofía griega. Eso es lo que todavía está, yo creo, por descubrir. Pero ya le digo... Y al transformarla, la filosofía griega, pues entonces, creó conceptos propios de la ciencia moderna. Por ejemplo, todo lo que se considera muchas veces más irracional, el caso de Galileo. A Galileo, que le han pedido perdón, a mí me pareció absurdo que pidieran perdón a Galileo por la condena famosa. A Galileo porque había enseñado el heliocentrismo, bien, la revolución copernicana. Pero claro, a Galileo